Bienvenidos al seminario web acerca de los avances de investigación y buenas prácticas agrícolas en el cultivo del lulo. El grupo de investigación en producción de frutales andinos con el proyecto Investigación Incrementar la calidad del cultivo del lulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el injerto Arboleda Nariño Occidente les da la bienvenida. Le doy paso a la doctora Ana Elizabeth Díaz Montilla, que pertenece al grupo de Agrosavia, Corporación de Investigación Obonuco de San Juan de Pasto. Bienvenida, doctora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Elizabeth Díaz Montilla. Trabajo en el Centro de Investigación de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, aquí en la ciudad de Pasto, en Obonuco. Y pues quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme hecho esta invitación. Estoy complacida de reencontrarme nuevamente con los profesores de la universidad. Soy egresada de la Universidad de Nariño y soy entomóloga. Mi presentación pues es el resultado de un trabajo de investigación que realicé en Antioquia y en el eje cafetero cuando yo trabajaba en Agrosavia en la sede de La Selva. Bueno, el contenido de la charla, voy a tocar 8 puntos. Uno tiene que ver con las bases del manejo integrado de plagas en general, las generalidades de este insecto plaga. Vamos a hablar en esta tarde sobre estrategias de manejo integrado del perforador del fruto del lulo. Su nombre científico es Neoleucinodes elegantalis. Entonces vamos a hablar un poco de las generalidades de este insecto, de la biología y los hábitos, de Solanaceas hospederas silvestres, de este insecto, cómo se puede monitorearlo. Vamos a extendernos un poco sobre el conocimiento del control biológico y cómo conservar esos enemigos naturales que tiene este insecto en cultivos del lulo, y también vamos a hablar sobre alternativas de control químico. Entonces, para una base del manejo integrado de plagas, simplemente es hacer unas buenas labores del cultivo. Entonces, uno, para iniciar, debe sembrar un material pues, de trasplante sano, debe llevar al campo unas semillas sanas, vigorosas, luego proporcionarle de manera suficiente y oportuna una adecuada nutrición. ¿Esto para qué? Para que las plantas sean vigorosas, con capacidades de compensar el daño que pueden ocasionar pues, los artrópodos o las plagas. Otra, práctica de una buena labor del cultivo es aplicar preferiblemente insecticidas sistémicos y de ingestión, los cuales causan menos daños a los insectos benéficos y en lo posible evitar productos de contacto de amplio espectro. Otra práctica de una buena labor del cultivo es aplicar los insecticidas en las dosis recomendadas. No es necesario aplicar sobredosificar. Y otra, labor adecuada es mantener el equipo de aspersión adecuado, aplicar, ¿para qué? Para aplicar una dosis exacta, hacer una cobertura uniforme al cultivo, utilizar las boquillas adecuadas. Bueno, y otra parte importante dentro del manejo integrado de plagas es hacer un muestreo, hacer un seguimiento de la infestación de la plaga, porque cuando uno conoce muy bien el insecto, pues puede generar alternativas para el manejo. Entonces, ya hablando entrando en materia, pues este es el perforador del fruto, es una larva de color rosada, el adulto es una polilla de aproximadamente 3 centímetros, las alas son hialinas. Este insecto es oligófago. ¿Eso qué quiere decir? Que se alimenta de plantas de una sola familia, en este caso de las solanáceas. ¿Y se alimenta de qué? Se alimenta del mesocarpio y el endospermo, de las semillas y de la pulpa.
ataca a las plantas del género Solanum y Capsicum. Y este insecto tiene una distribución neotropical, o sea, se distribuye en las islas del Caribe, en Norte y Centroamérica y en Sudamérica, como vemos en las listadas ahí, los países. Pues es una plaga clave porque ataca pues al producto comercial, en este caso los frutos. Se ha determinado que puede causar unos daños entre el 8 y 60% y puede causar unas pérdidas de producción entre 350 a casi 3 toneladas por hectárea en lulo. Entonces, les decía que ataca pues a un amplio número de plantas que pertenecen a la familia Solanáceas, entre ellos frutas y hortalizas, como Solanum quitoense, el lulo, el tomate de árbol, el lulo del Pacífico, la cocona, y como hortalizas al Solanum lycopersicum, al tomate de mesa, o al tomate de carne, que le decimos acá en Nariño, a la berenjena y también al pimentón. Y como plantas silvestres también se ha encontrado en Solanum hirtum, ahora les doy los nombres vulgares: Solanum crinitum, Solanum turbum, Solanum acerifolium, Solanum atropurpureum y Solanum umbellatum. Este insecto pues tiene una amplia, digamos, adaptación, se adapta desde los 0 metros hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar, y se adapta a 6 zonas de vida según Holdridge, desde el bosque seco tropical hasta el bosque muy húmedo montano bajo. En Colombia se ha determinado que está distribuido casi en 18 departamentos, en la región andina, amazónica, Caribe, en la Orinoquía y en el Pacífico. Es una plaga cuarentenaria para Estados Unidos, Chile y ahora recientemente para la zona euro. Es decir, es una plaga de distribución neotropical y tiene problemas cuando se van a exportar este tipo de frutas a Estados Unidos, a Chile y a toda la parte de Europa. Normalmente el agricultor hace aplicaciones de insecticidas realmente muy tóxicos, como los organofosforados y carbamatos de categoría 1A y 1B, y sin respetar, normalmente los agricultores no respetan los periodos de carencia y los periodos de reintegro. Bueno, entonces, hablando un poco de la biología de este insecto, entonces, la mariposa dura entre 4 y 7 días. Esta mariposa, después de copular, oviposita en frutos de 2 centímetros de diámetro, más o menos, de 40 días digamos, de formación. El estado de huevo dura 6 días. Aquí vemos que en lulo, pues, los prefiere colocar en forma indistinta, sobre todo en la parte ecuatorial. Aquí vemos una aproximación del tamaño y la forma de los huevos. El estado de larva dura 23 días con 5 ístares, luego pasa el estado de pupa o de adivino, y en este estado dura 12 días con un estado previo de un desarrollo grande de la larva que se llama prepupa. El adulto, los agricultores lo conocen como chapola o polilla, y el ciclo total del insecto dura 51 días. Después de la eclosión de los huevos, la larva nace entre las 4 y 5 de la mañana y demora en penetrar el fruto como 24 minutos. Hacen unos pequeños orificios, como vemos aquí, como indica la flecha, los cuales se cierran, se suberizan, y eso es lo que hace que el insecto quede, digamos, protegido al ataque digamos, o al efecto de los insecticidas cuando los agricultores hacen aplicaciones. Entonces, esto es muy fácil de ver porque en el puntico de entrada se nota como un halo clorótico que aún se puede percibir cuando el lulo tiene la pelusa.
a medida que el fruto crece, la larva también va creciendo y abre un orificio de salida, pero bota los excrementos hacia la parte de afuera, y es cuando los agricultores se asustan, y aquí ya más o menos ha pasado 80 días, o sea, cuando el fruto está en estado pintón, bota el excremento y el agricultor se asusta, y es cuando empieza a aplicar insecticida aquí, cuando ve esto y dice, uy, tengo fruto picado, pero realmente aquí ya la larva ha hecho el daño y ya está saliendo. Entonces sale, abre unos huecos, como vemos aquí, y busca unos sitios para pupar. Generalmente son, digamos, las flores secas o las hojas secas. Entonces empupa, y esta pupa de esta pupa nace el adulto entre las 8 y las 10 de la noche. Entonces, después de eso, el adulto presenta un estado de preoviposición de 3 días, luego copula, todo ocurre en la noche, por eso este insecto casi no se lo ve durante el día. Entonces, los machos y las hembras copulan en la noche, entre 10 y 12 de la noche, y la hembra copulada empieza a poner huevos desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Normalmente los adultos durante el día se esconden debajo de las hojas y casi que son imperceptibles. Como condiciones favorables al ataque en lulo, se presentan más ataques de este insecto cuando los cultivos se siembran entre los 1000 y los 1800 metros sobre el nivel del mar, y aquí están las plantas solanáceas silvestres que hospedan también a este insecto. El pelo de puerco se llama el cucubo, el friegaplatos, el pepo, tachuelo, huevo de gato y el hulo de perro o del Pacífico. En cuanto al monitoreo del insecto, entonces se utiliza una feromona. Esta feromona la comercializa el doctor Klaus Jaffe. Él es un venezolano, es un químico, pero vive en Antioquia. Y se utiliza esta trampa, que es muy fácil. Aquí están pues las dimensiones de la trampa, y esto es agua jabonosa. Esto es como digamos un empaque de plástico impregnado de la feromona. Entonces nosotros en Antioquia hicimos un estudio utilizando esta feromona en cultivos de lulo, donde evaluamos capturas en varios cultivos durante un año para determinar, o sea, nosotros evaluamos el efecto de esta feromona, pero simplemente como monitoreo para, digamos, para predecir un daño. Entonces pudimos establecer como un modelo matemático determinando la captura de adultos por trampa semana en promedio, según la finca se encuentre ubicada a baja, media o alta metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, vimos que las mayores capturas ocurren cuando la finca está ubicada en zonas bajas, entre 1200 y 1600. Entonces, si en promedio durante una semana usted captura entre 20 a 29 adultos y su finca está ubicada en esta zona baja, usted se podría predecir que en 43 días usted podría tener un daño entre el 14 y el 24% de frutos afectados en su cultivo. Entonces, digamos, este modelo matemático simplemente es un modelo predictivo que le va a permitir a usted proyectar el daño. Y también, pues, la idea es colocar 4 trampas. Nosotros lo hicimos en 1 hectárea, colocando 4 trampas en las orillas del cultivo. Le va a indicar a usted por qué parte de su finca está ingresando la plaga a colonizar y a invadir su zona, su cultivo. Entonces, digamos, esto es un indicativo como para hacer aplicaciones
específicas por sitio para evitar hacer aplicaciones generalizadas, que lo que hacen es incrementar costos y eliminar la fauna benéfica. Bueno, en cuanto al control natural, nosotros en todo Colombia identificamos en muchos departamentos que a este insecto lo controlan 5 familias de avispas y una familia de moscas. Y lo atacan por ejemplo, los bracónidos controlan el insecto en el estado larval, los ichneumónidos, calcídidos y eulófidos lo atacan en estado de pupa, y hay una mosca que se llama Lixófaga puscolulo que lo ataca en estado larval. Esta es muy interesante porque se ha observado parasitismos naturales entre el 20 y el 48%. Encontramos esporádicamente un parasitoide de la familia Encyrtidae, que es del género Copridosoma, que es un Hymenoptera poliembriónico. Es raramente en lulo, pero es más abundante en tomate de árbol. Aquí tenemos los ejemplos. Este es Copridosoma sobre huevos de nelosinodes. Esta es la mosca Lixófaga. Estos son los ichneumónidos. Aquí tenemos una pupa. El ovipositor es capaz de atravesar las hojas secas del lulo, las flores secas. Aquí tenemos este calcídido, este bracónido y este eulófido. También desarrollamos una técnica de cría de esta mosca en larvas de galeria. Entonces aquí se muestra, se disecta esta mosca, se sacan las larvitas y se inoculan en larvas de galeria y se puede producir en laboratorio. Pero estas moscas no copulan en el laboratorio. Hay que traer las moscas de campo y hacer este proceso en laboratorio. En cuanto a la conservación de enemigos naturales, tenemos que podemos hacer, como ya vimos, que son muy abundantes, muy diversos los enemigos naturales en lulo. Entonces, la idea es colectar esos frutos que tienen el excremento, los frutos que los agricultores dicen que están picados, y enterrarlos digamos, en estas fosas y colocar una mallita de 4 milímetros para facilitar la salida de los enemigos naturales. Otra práctica de conservación de enemigos naturales está el control selectivo de arbences. Entonces hicimos unas tesis donde primero hicimos como un censo de todas las malezas que se asociaban a los cultivos de lulo y tomate de árbol, y luego vimos que había una asociación entre, por ejemplo, las asteráceas con los parasitoides de pupas, los ichneumónidos, porque estas asteráceas proporcionan a estas avispas polen. Luego los encírtidos hacían un asocio con las poligonáceas, como el corazón herido, porque este les proporciona néctar. Y los bracónidos también se asocian a las asteráceas y las poligonáceas. Entonces aquí, como ejemplo de esta asterácea, tenemos el bidens o el cadillo o la papunga, que decimos acá en Nariño. Este es la hierba de chivo, el botón de oro y pues el corazón de oro. Entonces, la idea es que los agricultores, en lugar de eliminar estas malezas, se deberían conservar para que sean reservorios de los enemigos naturales. Dentro de esos trabajos, nosotros también vimos que cuando se aplican insecticidas adecuados,
se pueden conservar de alguna forma los enemigos naturales. Y aquí lo presento pues en esta gráfica, donde se hizo un análisis de correspondencia múltiple para ver la asociación entre los insecticidas que aplica un agricultor normalmente y la presencia de enemigos naturales, así como si hay o no precipitación. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, que los bracónidos, que son parasitoides de larvas, hacen o se presentan cuando el agricultor hace aplicaciones de insecticidas tipo flubendamide, que es un insecticida que actúa por ingestión. Y lo mismo cuando el agricultor hace aplicaciones de, por ejemplo, este es el Proteus, que es un insecticida sistémico que normalmente los agricultores lo utilizan para el control de mosca blanca, pues como es un insecticida sistémico, pues parece ser que no afecta a las poblaciones de enemigos naturales como los ichneumónidos, como vemos aquí. Definitivamente, otra cosa es que la precipitación, cuando hay mucha precipitación, como 22 milímetros, no se presentan los enemigos naturales. Otra cosa es que cuando los agricultores hacen aplicaciones de insecticidas tipo monofosforado, monocrotofos, no hay nada, o sea, no hay nada hacia alrededor porque pues mata todo, es un insecticida que actúa por contacto. Y definitivamente aquí lo que vemos es que los taquínidos y los encírtidos sí son susceptibles a aplicaciones de cualquier tipo de insecticidas. Bueno, otra forma de conservar los enemigos naturales es los horarios de aplicación. Entonces nosotros hicimos un trabajo, tesis, donde evaluábamos la presencia de los enemigos naturales en las malezas desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y lo que se ve en términos generales es que hay una mayor actividad de enemigos naturales entre las 9 y las 3 de la tarde. O sea, ¿por qué? Porque son avispas y normalmente las avispas tienen un fototropismo positivo, se activan muchísimo con la luz. Entonces, si hacemos aplicaciones entre las 9 y las 3 de la tarde, pues vamos a eliminar lo que haya de enemigos naturales. Entonces, como les expliqué anteriormente, este insecto tiene hábitos nocturnos. Lo ideal es hacer aplicaciones bien en horas de la tarde y cuando los frutos sean muy pequeños, o sea, con diámetros de 2 a 3 centímetros, ahí es el momento justo para hacer aplicaciones. Bueno, pues no sé, esto puede ser una información que está un poco desactualizada, pero hasta el 2014 había solamente un ingrediente activo, que es el BEL, con registro ICA para lulo. Entonces tiene un periodo de carencia de apenas 3 días y un periodo de reintegro de 3 horas. Hay como una lista de 17 ingredientes activos con registros para neolocinodes en pimentón y tomate. Aquí, pues no es mi función decirles, pero la idea es que para evitar que haya, digamos, resistencia a este tipo de productos, vale la pena rotar ingredientes activos, rotar formas de acción diferentes y lo más importante es que como el fruto del lulo es tan piloso, se debe aplicar el insecticida con un, digamos, con un dispersante, con un adherente, con un penetrante para que ayude a empapar los fruticos pequeñitos con el producto. Entonces, una recomendación importante, utilicen, o sea, es más recomendable utilizar insecticidas que actúen
por ingestión, por todo lo que hemos hablado. Todo lo que les he contado está registrado en un libro que escribimos que se llama Manejo Integrado del Gusano Perforador del Fruto de Lulo y Tomate de Árbol. Se meten en Google, le dan este nombre y ustedes pueden descargar el PDF de esta cartilla. Entonces, muchas gracias por su atención. Por favor, cuídense.